del 1 al 7. Perdón, 1 al 7. Segunda carta de Timoteo 1, 7. Doy mis saludos de una manera muy especial el hermano Andrés Zamboní, no lo veo, me perdió, al pastor de esta congregación, a su esposa, a su familia. También me llena de alegría volver a ver a la hermana Adela. Hace mucho rato no la veía, al hermano Héctor. Ellos me conocen desde que yo era una niña. De pronto el hermano Héctor no se acuerda de mí, pero yo sé que la hermana Adela sí. Yo era muy amiguita de su hija y me conocieron en esa etapa de mi niñez y de mi adolescencia. La hermana también la recuerdo, hermana. Que el Señor Jesús los bendiga a todos. ¿Hay amigos? Que levanten la manito por acá. Uno. Bienvenido. El Señor Jesús lo trajo al mejor lugar. Amén. Segunda de Timoteo 1, 7. Vamos a leer todos a una voz. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a estar sentados. Amén. Vamos a hacer una actividad antes de iniciar. Todos tenemos a alguien a nuestro lado, ¿cierto? Y como nosotros en todos los días, en nuestro diario vivir, vivimos llenos de emociones, entonces va a escoger alguno del lado. No se va a quedar ninguno sin hacer la actividad. Va a voltear a ver a alguno que tenga a su lado y le va a mostrar una emoción en su rostro, pero esperen, la emoción que lo representa en este día. La que más usted diga, uy, hoy fue un día feliz, entonces le va a hacer una cara, una emoción con su rostro, le va a expresar de felicidad. Y si en este día usted tuvo una ira, una rabia de esas que a veces uno coge por ahí, entonces usted le va a hacer una cara de rabia al hermano. Amén. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo. Escojan a alguien del lado y refleje su emoción. A ver, hermanas. Yo veo que no lo están haciendo algunos. A ver, los músicos, ¿ya? ¿Están todos contentos? Les fue bien, qué bonito. ¿Ninguno estaba bravo? Uy, qué bueno. Que irradien felicidad. Amén, hermana Jessica. Qué bonito, de verdad. Manejando mis emociones. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Qué son las emociones? ¿Ustedes qué creen que son las emociones? Podemos participar para que lo hagamos. Amén. ¿Qué creen que son las emociones ustedes? Unos sentimientos, una expresión, dicen por ahí. Amén, muy bien. Otro concepto que tengamos de emociones. Amén, muy bien, hermana. Las emociones son reacciones que todos experimentamos en respuesta a estímulos, como decía la hermana, que nos hacen tener cierto tipo de comportamiento. ¿Qué pasa? Cuando el hermano que se acostumbra a contar los chistes, siempre hay un hermano que cuenta chistes, ¿cierto? Cuando uno se reúne. Y el hermano ese día contó un chiste muy malo. ¿Ustedes qué cara harían? Así como de, ay no hermano, qué decepción, ese chiste no estuvo bueno, ¿cierto? Pero cuando el hermano cuenta el chiste bueno, usted se carcajea y hasta mucho rato demora acordándose del chiste. Hasta usted se va para su casa y sigue recordando, ¿cierto? Y se sigue riendo. Pero también vamos al otro extremo, al extremo de cuando tenemos un dolor. ¿Quién ha tenido un dolor de muela aquí? ¿Quién? Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. ¿Y cómo duele? ¿Poquito? Eso los hace. Yo no lo he sufrido, pero sí sufrí una vez un dolor de cálculos. ¿Alguno también no ha sufrido eso? Hermanos, ojalá no sufran de nada de eso nunca.
porque eso es un dolor que usted se tira al suelo, se revuelca, usted no sabe ni qué hacer. Son dolores fuertes y nuestras emociones se empiezan a reflejar. Tanto cuando nos cuentan un chiste, nos reímos, lloramos de la alegría, pero cuando nos pasa algo difícil como un dolor o como cuando se pegan el dedito chiquito, sí les ha pasado, ¿cierto? Usted, ay, Jesucristo, y hace muchas caras, amén. Aunque sabemos que hay una reacción a estas emociones y muchas personas lo representan de maneras distintas, como les decía, con llanto, con risa, con euforia, entre otras manifestaciones, también hay momentos que podemos estar alegres por alguna situación e inmediatamente por circunstancias adversas o externas cambiar nuestra emoción. Yo tengo un ejemplo muy reciente. ¿Cuántos estuvieron en el ayuno de las parejas el sábado? Amén, ¿cierto? Amén. Estuvimos en el ayuno y eso fue una bendición. La verdad, para mí fue una bendición. Y estaba con mi esposo allá en la sede de cesta y estábamos metidos en el Señor felices. Y de un momento lo llaman, sonó el celular, se murió una tía. O sea, su estado de ánimo cambió inmediatamente, ¿cierto? Fue un factor externo. Alguien lo llamó a decirle, su tía murió. ¿Ustedes creen que él va a seguir igual? ¿Cierto que no? A pesar de que estaba en conexión con Dios, en el momento de que le dan a uno un mensaje como ese, uno se entristece. Él se entristeció y se bajó y se puso a llorar. Lloró un rato y se calmó y volvió y subió y seguimos en el ayuno. Porque nosotros los que somos de Dios sabemos que las cosas pasan, porque el Señor permite que pasen. Amén. Y eso es lo importante, que los que estamos en Dios sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Amén. Una alabanza al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Todas esas emociones, todas esas son las emociones, las reacciones a los estímulos externos que podemos vivenciar. Todos los días, hermanos, todos los días nosotros experimentamos emociones. Amén. Usted puede salir de su casa feliz, pero usted va por ahí en la moto, y el otro se le atravesó. ¿Usted qué dice? ¿Se pone contento? ¿Cierto que no nos gusta? Señora, se asusta uno. Otros se ponen bravos, terminan hasta peleando, ¿cierto? Porque no saben qué manejar las emociones. También nos muestran que desde el vientre, desde cuando estamos en nuestras madres, iniciamos a experimentar las emociones y esas emociones muchas veces quedan marcadas en el niño, en el adolescente, en el joven, en el adulto incluso, para toda la vida. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Les ha pasado? ¿No han escuchado cuando dicen, ay, es que ella llora porque es que la mamá todo el embarazo lloró? ¿No han escuchado esos términos? O es que él cansa porque es que el papá era terrible, ¿cierto? Porque muchas de esas emociones vienen desde nuestra genética. Amén. Por eso es que es tan importante y tan de cuidado que cuando tengamos mamitas en embarazo, las cuidemos, las consintamos. Porque ese bebé, muchos piensan que el bebé no siente, que el bebé no escucha, pero ellos sí sienten. Amén. Ellos sí escuchan. Ellos ya reconocen muchas veces la voz del padre, la voz de la madre. Amén. Como mujer, creo que por nuestra naturaleza, hablo con las mujeres, femenina, y por los cambios físicos y hormonales que tienen lugar en las diferentes etapas de nuestra vida, como la pubertad, el embarazo, la menopausia, entre otros, sin fin de cosas que pasan en el cuerpo de la mujer. Porque hay mujeres que a la edad de 30 años les hacen, ¿qué? Una histerectomía. Y queda la mujer de una vez con menopausia. ¿Cierto que sí? Y desde los 30 años es obligada a tener sensaciones que no debería de tener a esa edad. Porque la menopausia debe llegar a la edad justa, que es cuando la mujer ya empieza a envejecer, ¿sí? Cuando empieza a tener cambios hormonales. Pero hay mujeres que son expuestas a los 30 años e incluso hasta menos edad. He visto mujeres niñas de 20 años ya sin matriz.
por múltiples cosas, porque su matriz está dañada, porque no le sirve, porque tuvo muchas circunstancias que lo llevaron a perder su matriz. Amén. Sufrimos quizás más que los hombres esos cambios en nuestro cuerpo que afectan nuestras emociones y relaciones. Somos por naturaleza seres emocionales. Y eso no es malo en sí mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios dejó o no dejó las emociones? Amén. ¿El Señor tuvo o no tuvo emociones cuando estuvo en la tierra? Amén. Al Señor lo vimos llorar, ¿cierto? Lo vimos ponerse bravo cuando entró al templo y miró el templo convertido en tienda. Amén. ¿Qué otra emoción vemos en el Señor? El Señor tuvo tristeza, dolor por un pueblo perdido, ¿cierto? Por eso bajó y nos rescató, por gracia. Amén. Por gracia. A la vez debemos tener cuidado con no dejarnos llevar de nuestras emociones, porque si dejamos que ellas nos gobiernen, nos llevarán a tomar decisiones con consecuencias irreversibles, en algunos casos de las que nos arrepentiremos toda la vida. Bien nos dice la Escritura, la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Hermanos, las emociones no son malas. Lo malo es que nosotros, como nos decía la Escritura cuando empezamos a leer, porque Dios nos ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es ahí donde entra esa palabra. Amén. Cuando el Señor nos entregó a nosotros el dominio propio, es ahí donde nosotros podemos dominar nuestras emociones, donde podemos hacer que esas emociones no nos gobiernen, como dice acá, sino que nosotros podamos manejarlas a ella. Usted tiene todo el derecho de ponerse bravo, hermano, de darle rabia, de darle ira, porque no es que usted es un ser humano. Si yo hoy lo pellizco, ¿usted se va a poner a reír conmigo? ¿Cierto que no? Hermana, la pellizco y usted se ríe. O le doy un empujón y se ríen. No, ¿cierto? Porque nosotros somos seres humanos y no nos gusta el maltrato, ¿cierto? O si yo le hago algo bonito, ¿usted cómo va a reaccionar? ¿Me va a tirar por allá lo que le lleve? No, ¿cierto? Usted va a reaccionar con una cara de alegría, de agradecimiento, ¿sí? Somos seres humanos que sentimos así como sintió el Señor cuando estuvo en la tierra. Igualitos, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Muchas veces escuchamos a personas dar consejos que dicen algo similar a, no sé si lo hayan escuchado, escucha tu corazón y déjate llevar por lo que te dicte. ¿Ustedes qué piensan de un consejo de esos? Nada, ¿cierto? ¿Qué nos dice la palabra? Amén. La palabra en Jeremías 17:9 nos manda, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Y nosotros, hermanos, en la iglesia, erramos muchas veces porque también nos dejamos emocionar. Muchas veces hay una joven o un joven ya, como dicen algunos, pasadito de edad, que no están pasados de edad en realidad. Simplemente están dentro de su proyecto de vida todavía no casarse y es respetable. ¿Sí? Y los empujan tanto que ya no es ni la emoción del hermano de casarse, sino de otros, ¿cierto? Y lo llevan a que se engañen. Y muchas veces no aplica el texto ni para los propios hermanos, sino para los que lo están aconsejando. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Las emociones están muy relacionadas con el corazón y no debemos anularlas, o sea, no debemos dejar de sentir las emociones, ya que seríamos como un robot. El Señor, como dice la canción, bien pudo hacer robots, ¿cierto? Que le sirvieran por doquier. El Señor se hubiera evitado tanta cosa donde hubiera hecho un robot. Yo a veces pienso eso así. Señor, pero usted hubiera hecho un robot, como dice la canción. Ellos hubieran con una tecla prendido, adoren a Dios y apague. Prende y apague. No hubiera pasado absolutamente nada. Pero el Señor nos hizo a nosotros de carne, de hueso, de sentimiento, de corazón, de mente. O sea, nos hizo a nosotros perfectos. Amén. Seríamos como un robot, personas frías y calculadoras, pero no debemos dejarnos dominar por ellas.
Las emociones son pasajeras y por muy intensas que sean, deben estar siempre sometidas y conducidas por la palabra de Dios. Hermanos, las emociones son pasajeras. Usted puede darle en este momento ira, pero usted se arrodilla a orar y el Señor le da paz. Amén. Pero cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted le da rabia y se va y empieza a pelear y todos los días se acuerda de que el hermano me dijo, de que el hermano me hizo, pues usted sigue alimentando. Ya usted no alimenta una emoción porque la emoción fue momentánea, usted ya está alimentando un sentimiento, una raíz de amargura en contra de su hermano. Y muchas veces el hermano no tiene ni idea, ¿cierto? Estamos alimentando cosas en nuestro corazón y el hermano ni se da cuenta y usted vive amargado, vive aburrido, vive arruinado, hermanos. Porque si no amamos a nuestros hermanos, amén. Tenemos algunas fórmulas para controlar las emociones a la luz de la palabra. Yo por ahí les hice repartir de las hermanas unos papelitos, unos memitos chiquiticos. Y si alguno tiene esferito, para que vaya haciendo la tareita, mientras yo voy explicándoles esta parte. En la carita van a ser, como ya saben que es una emoción, ¿cierto? Ya saben que es una emoción. Ustedes van a hacer en esa carita la emoción que ustedes no quieren volver a ver en su vida. ¿Cierto? ¿Sí me entienden? Ejemplo, usted dice, definitivamente a mí me gobierna la ira, el mal genio. Yo por todo peleo. Me levanto y de una con el pie izquierdo, nunca pongo el pie derecho. Me levanto brava, peleando. ¿Sí? Soy celosa, envidiosa. Bueno, muchas cosas que nosotros tenemos dentro de nuestras emociones que tal vez nos falta un poquito aprender a dominarlas. Entonces, usted va a escribir esa emoción ahí o va a hacer una carita de esa emoción. Amén. ¿Cómo controlar las emociones a la luz de la palabra? Primero, nuestras emociones forman parte de un todo en nuestro ser junto con nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones. Por eso Dios nos exhorta a guardar nuestro corazón, como lo dice en Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Guardar nuestro corazón no es esconderlo. Cuando el Señor nos dice, guarda tu corazón, no significa que coja el corazón y vaya y lo meta por allá al fondo del mar o lo esconda para que nadie se lo vea. ¿Ustedes creen lo mismo que yo, cierto? El Señor no nos manda eso. Él nos manda a llenarlo y a protegerlo con la palabra. Alimentarlo con esa palabra. Y no solo alimentarlo, sino que obedecerlo. Amén. Como segunda forma, nos cuenta que cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, Jesús le contestó en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Aquí vemos que cuando adoramos y alabamos a Dios, todo nuestro ser envuelto incluye nuestras emociones. Usted no alaba a Dios solo con las manos, ¿cierto que no? Usted alaba a Dios. Por eso es que los felicito, porque los vi concentrados, adorando a Dios. Son una iglesia que viene a alabar a Dios. De verdad que felicidades. Como tercero, nos dice que cuando nuestras emociones nos dicen algo abiertamente contrario a los mandatos de la palabra de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice sin dudar. Por sinceras y fuertes que sean nuestras emociones, seguir las expensas del mandato divino es desobediencia abierta a lo que Dios ya nos ha dicho. Como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Encontramos muchos casos de jóvenes en la iglesia, y ya los he escuchado, que dicen, yo no me quiero casar con un cristiano. O que ya están así de edad y dicen, no, la solución mía es casarme con un cristiano, con un hombre que no sea cristiano.
porque en la iglesia no hay nada. Así lo he escuchado decir yo. Y también las niñas, los hombres lo dicen, no, yo en la iglesia, no, eso en la iglesia mía, esas muchachas, toda la vida las vi. Escuché una expresión un día de un joven, yo con ellas crecí como hermana, yo que me voy a casar con ellas. ¿Sí? Entonces, no, yo mejor quiero la de la universidad o la de mi trabajo, pero la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice que por más sinceras que nosotros creamos que sean las cosas, debemos de seguir lo que el Señor nos ha mandado. Y el Señor nos dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Eso es un ejemplo muy básico, pero que nos encierra a todos. Amén. Las emociones que no nos llevan a acercarnos más a Dios y a hacer su voluntad vienen de la carne y no del espíritu. Por lo tanto, no debemos vivir según la carne nos dicte, sino según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. En Romanos 8:9 nos dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, si actuamos según el Espíritu es porque Dios vive con nosotros. Amén, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Debemos hacer morir con su ayuda las manifestaciones, las emociones y las obras de la carne. Amén. No hay nada más importante que el Espíritu Santo. Si Él mora en nosotros, no hay emoción que nos pueda mover. Amén. No hay ira, no hay rabia, no hay enojo, no hay celo, no hay contienda, no hay nada que pueda mover el ser humano que está cimentado en Jesús. Amén. Sí tenemos derecho a sentirlas. Pastor, ¿usted le ha dado rabia alguna vez? Claro, ¿cierto? Porque si no fuera un robot, pastor, ¿cierto? Y también le da alegría. Amén. Dice que el Espíritu mismo nos da el poder para dominar y distinguir si nuestras emociones son de Dios y me ayudan a crecer en mi vida cristiana o si son de la carne y las tengo que desechar. No está en mis fuerzas, no son las fuerzas de nosotros, hermanos. Definitivamente, si Dios no nos ayuda, nosotros no podemos manejar nuestras emociones. Tiene que estar Dios con nosotros para que podamos manejarlas. Porque si somos nosotros, la carne nos hace pelear. Nosotros somos por naturaleza emocionalistas y somos peleones. ¿Cierto que sí? Hay uno que otrico que se salva. Muy poquitos. Yo creo que un 100%, un 90% tenemos la tendencia a sulfurarnos por todo, a ponernos bravos. Pero cuando somos hijos de Dios, yo creo que debemos de ir aprendiendo y a pedirle al Señor esa sabiduría para ir mejorando. No podemos quedar y seguir siendo iguales. Amén. Debemos de ser transformados día a día. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ustedes creen que dentro de la palabra podemos encontrar personajes bíblicos que se dejaron llevar por sus emociones? Amén. Vamos a hablar de 3 de ellos. Vamos a empezar con Moisés. Un hombre que fue usado por Dios, que el Señor lo escogió desde que nació. Todos conocemos la historia de Moisés, ¿cierto? Que fue enviado en una barquilla, que lo cogió la hija del rey, que lo guardó, lo cuidó como hijo de ella. ¿Sí? O sea, el Señor lo puso a él desde que nació en un lugar alto, porque el Señor tenía un plan ya con Moisés. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés fue el que ayudó, que por medio de él se hicieron muchos milagros. El Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, abre el mar rojo, les da maná, les pone una nube. O sea, el Señor hizo tantas cosas a través de Moisés, entregó las tablas de las leyes al pueblo. O sea, yo digo, un hombre como Moisés, todas esas cosas que pudo hacer de parte de Dios, eso fue maravilloso. Amén. Pero ¿qué le pasó a Moisés? ¿Qué le pasó a Moisés? Se llenó de rabia, de ira y manejó la emoción, ¿no? Le dio con la vara a la piedra, ¿cierto? Y quién sabe en su momento qué tanta cosa pensaría o cómo actuaría Moisés. Una vez se pone a leer las historias y uno se mete como en una película en la Biblia y uno dice, uy, de pronto Moisés, ¿qué expresión tendría en su rostro? Y uno entiende, porque es que era un pueblo terco, desobediente,
Un pueblo que a pesar de que ya había visto tantos milagros de Dios, como que se le olvidaba, como que el cassette se le borrara. Amén. Pero Moisés, y a pesar de que Moisés pidió perdón, se arrepintió, quién sabe cuántas veces le habrá dicho al Señor, por favor, déjame entrar, pero perdió su bendición. No pudo entrar a la tierra prometida, se quedó al otro lado. No manejó la ira Moisés. Amén. Ahora vamos a hablar de David. ¿Qué podemos decir de David? Estaba un día David y miró una mujer ajena y se dejó llevar por el deseo. Pecó, se acostó con una mujer casada. ¿Y qué pasó después de eso? Aparte de eso, porque toda acción trae una consecuencia. Usted no puede esperar de que venga y se aire y le dé una cachetada a un hermano y no pase nada. Algo puede pasar. Usted puede que el hermano le responda también con otra cachetada y se forme un problema, o puede que el hermano vaya, lo demande y vaya usted a la cárcel. Sí, toda acción trae una consecuencia y debemos nosotros pensar siempre antes de actuar y más de actuar mal. David no le importó, pero puso por delante su deseo, el deseo de estar con una mujer ajena. ¿Y qué pasó? La mujer quedó en embarazo. Y ya ustedes conocen más que yo la historia. Termina un esposo muerto en manos de él. Y el Señor tuvo misericordia después de David, pero le pasó de todo a David, ¿cierto? Por dejarse llevar de una emoción como el deseo. Y ahora vamos a hablar de Sansón. ¿Cómo vieron a Sansón? También se dejó llevar por el deseo. Sansón tenía en sus manos muchas cosas que Dios le había dado. Amén. Tenía una fuerza sobrenatural. Pero el Señor se la había entregado con un propósito, ¿cierto? Y se dejó enredar de una mujer, así como les decía ahorita, de una mujer que no era parte de la luz de Dios. Se dejó enredar de una mujer que no podía estar con él y que él sabía. O sea, es que las cosas son claras. Sansón sabía que era una mujer a la que no podía, con la que no podía ver, con la que no podía estar, con la que no podía tener contacto, pero a él no le importó. Se dejó llevar y a pesar de que se le dio tregua, como el cuento, le pasó una, le pasó otra. Al último terminó muerto Sansón, ¿cierto? Porque se dejó llevar de las emociones. Ahorita les decía, a veces encontramos emociones, en una misma escena pueden haber varias emociones, como lo que pasó en la historia de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Cuando llega el Señor, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Amén. ¿Y qué pasó con María? María se quedó callada y le dijo que no dijera eso. Sí, ella tomó otra actitud. Marta se puso brava con el Señor, le reclamó, tenía un sentimiento, porque yo me imagino perder un hermano. Yo no tengo hermanos en carne, pero me imagino que debe ser muy duro, debe ser muy fuerte los que han perdido un hermano y no volverlo a ver. Yo creo que Marta estaba desesperada y claro, cuando llega Jesús, ella sabía que Él era Dios, amén, que Él podría hacer un milagro, pero ella pensó que el Señor ya no lo podía hacer porque ya lo habían enterrado. Pero el Señor le dijo, tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. También vemos personajes que controlaron sus emociones, porque el Señor nos deja todo para que nosotros veamos a la luz de su palabra que sí es posible. Vemos a José, y José no tuvo solo una, tuvo varias. Entre esas, logró controlar una de ellas, como la situación que vivió con la esposa de Potifar. ¿Sí? La esposa de Potifar se enamoró de José y quiso que él estuviera con ella, pero José salió corriendo. Hermano, muchas veces hemos tenido que salir corriendo. No sé si a ustedes no les ha pasado, pero muchas veces yo he salido corriendo para tener que evitar encuentros, para tener que evitar malas emociones, porque es que somos humanos. Amén, podemos equivocarnos. Si usted quiere salir corriendo, hermano, es mejor
a que caiga en una mala emoción, porque la mala emoción lo puede llevar a consecuencias fatales. También tenemos a Noé. Fue fuerte y se controló en medio de un pueblo incrédulo. Yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo sería la presión que tuvo Noé cuando estaba construyendo el arca? La burla de la gente. Vea, usted sí está loco. O sea, yo imagino. Porque si nosotros en este tiempo somos así, nos burlamos, nos reímos, yo creo que en el tiempo pasado también pasaría lo mismo, ¿cierto? Mirando un hombre ahí construyendo un arca, pero si aquí ni llueve, usted está loco. ¿Quién sabe cuántas cosas, cuántas críticas recibió Noé? Pero él le creyó a Dios y controló, porque yo creo que a Noé le daba rabia también como a nosotros, pero controló sus emociones, fue fiel y el Señor lo salvó a él y a su familia. Amén. Obtuvo un logro. Y por último vemos la viuda de Sarepta. Hermano, ¿usted qué haría donde solo tenga un poquito de aceite y un poquito de harina y tenga un bebé pidiéndole comida? Y llega el pastor, hermano, el Señor me mandó a decir que me dé eso a mí, que el Señor me mandó. ¿Qué harían ustedes? Hermano, vea, uno se pone a pensarla, ¿cierto? Uno podría decir, ay, hermano, usted ya está grande, usted aguanta. Pero es que el bebé está llorando, ¿cierto? Pero la viuda de Sarepta no se dejó llevar de esa emoción, de que el niño llorara, tal vez el estrés, toda la situación. Simplemente obedeció la voz de Dios. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a la viuda? Tuvo provisión por el resto de su vida. Amén. Vemos que sí es posible manejar nuestras emociones. El Señor nos lo muestra. El Señor nos muestra que sí es posible por medio de estos ejemplos. Hermanos, yo sé que los que estamos aquí, todos hemos atravesado momentos difíciles. Como experiencia propia, como les decía cuando iniciamos, la hermana Adela y el hermano Héctor me conocen a mí desde niña. Mi mamá se entregó al Evangelio cuando yo era una bebé y me crió en el Evangelio. A la edad de 15 años me dejé llevar por mis emociones. El enemigo está pendiente. Él no duerme, nosotros sí dormimos, pero él no se queda dormido. Él está pendiente para arrebatar lo que es del Señor. No es que nosotros somos piedras preciosas. Un día me dejé llevar por emociones, por esa emoción de irme al mundo, de conocer eso que había allá. Siempre se me predicó, yo fui bautizada a los 14 años, pero a la edad de 15 años me desbordé. Por eso es que es tan importante rodearnos de buenos amigos, de personas sanas, de personas santas. Somos seres imperfectos, pero el Señor nos tiene en un camino que para Él de alguna manera nos verá perfectos. Amén. Él nos ve perfectos, por eso nos tiene aquí. Y empecé yo a salir, tal vez con personas no gratas, y a reunirme en lugares que no debía estar. Y llegó el momento en el que colapsa la situación. Y me desbordé tanto que me fui de la iglesia y no volví más. No volví más por dejarme llevar por una emoción. Y las emociones son pasajeras, hermano, eso se acaba. La emoción no dura mucho, eso es como una espuma. Usted la pone aquí, ella se va. Así fue mi emoción. Pero ¿qué pasa? Que de esas emociones quedan consecuencias. Amén. Yo me arrepiento hoy en día, yo digo, Señor, si yo hubiera atravesado toda mi adolescencia y mi inicio de juventud en tus manos, ¿en dónde estaría hoy, cierto? Y yo le doy gracias a Dios por donde me tiene y le digo a Él, yo no merezco ni siquiera pisar un lugar como este. Porque yo hice cosas, hermanos, que si le cuento ustedes no me creen. Y estuve en lugares en los que un hijo de Dios nunca debe pisar. Pero me dejé llevar por mis emociones. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Un día me recogió. A mí nunca se me olvida. Porque el Señor nos lleva a nosotros a enfrentarnos a nosotros mismos. Mi mamá me decía, vamos a culto. Y yo le decía, no,
no voy, no voy, porque yo siempre le decía, no, esa cosa de la gente que de pa' aquí, de pa' allá, que un día van a culto, se arrepienten, otro día se van, o sea, yo siempre he tenido en mi concepto que eso es jugar con Dios, que si usted va a hacer es, o si no va a hacer, no vaya, ni siquiera vaya, porque jugar con Dios es más delicado, hacerle promesas a Dios es delicado. Muchas veces nos dejamos llevar por emociones. Hermano, ¿quién irá? Se paran aquí 100, 200 y cuando tienen que ir no van. Cuando llega la hora del momento, ninguno aparece. Amén. ¿Cierto que pasa? Y me dejé llevar tanto, hermanos, que llegó el momento de encontrarme con Dios. A la edad de 21 años, el Señor me volvió a llamar. Ese día yo no era de problemas. Hermano, yo no me metía con nadie. Yo era a pesar de que estaba en el mundo, siempre pensaba en lo que me inculcaron, en que Dios es amor, en que Dios está con nosotros, en que Él está ahí al lado viéndome, en que si peco ¿sí? Estamos ahí con Dios siempre. Pero ese día no sé qué pasó y yo digo que el Señor preparó la escena. Él lo preparó. Ese día había un bazar y yo me fui y tuve un problema grande, tanto así que por allá cogí una muchachita, tuve un problema con ella y al otro día a las 9 de la mañana, el otro día era domingo, a mí nunca se me olvida cómo el Señor me trajo a su iglesia otra vez. Mi mamá se fue a la dominical y ella me dijo, vamos. Mi mamá no sabía nada, porque los papás a veces no nos damos cuenta de lo que hacen los hijos. Ellos se van a la calle y en la calle pueden ser otros. Hermano, por eso sean amigos de sus hijos. No se convierta usted en enemigo de su hijo. Sea amigo de ellos. Muchas veces nosotros los padres nos volvemos tan tóxicos. Es más, si hay algo en la iglesia, no va. Que van a ir a ensayar, no va. Que no se demore ni 10 minutos más. Hermanos, si usted no lo deja que haga lo de la iglesia, él se va para el mundo. Se va para el mundo, hermano. Porque en algún lugar tiene que hacer algo. Amén. Y ese día eran las 9 de la mañana y alguien me llamó y me dijo, ¿usted qué hizo? Y yo me quedé callada, porque cuando uno peca, uno es cobarde, ¿cierto? Yo me quedé calladita y simplemente escuché y la persona me dijo, la están buscando, no se deje encontrar, porque va alguien con un machete así de grande. Y yo me asusté. Yo dije, ¿cómo así que un machete? O sea, ¿qué pasó? Yo pensé que eso había sido pasajero, que eso era del momento, que fue una emoción de momento, pero las emociones traen consecuencias. Las emociones que no sabemos manejar traen consecuencias malas. Así como le pasó a estos hombres de la Biblia que les presentamos, sufrieron. ¿Cómo lloraría Moisés, hermano? Porque no pudo entrar a la tierra prometida. O sea, diría Moisés, uy, no, aguantarme toda esta gente tanto tiempo y no poder entrar. Yo creo que Moisés, no, terrible, pero trae consecuencias. Ese día llegó la señora ahí a la casa y la señora era la mamá de la muchacha. La señora, por pura casualidad, por eso les digo que el Señor hace todo perfecto. Por pura casualidad la mamá era trabajadora sexual. O sea, son de esas señoras que no les importa porque el enemigo las tiene, está apoderado de ellos y ellas hacen lo que sea, matan, destruyen, se enfrentan como sea. Y llegó la señora a mi casa y hizo muchas cosas y yo tuve mucho temor. Ese día en la iglesia habían preparado, en la sede octava de acá de Florencia, habían preparado un evento. Hermano, no desmayen, no se cansen de insistir. El Señor tiene un propósito y Él tarde que temprano lo cumple. Habían preparado un programa de las 100 almas. ¿Y sabe cuántos amigos fueron? 4. Y dentro de eso estaba yo. Y el Señor ese día hizo algo tan hermoso conmigo que yo no pude resistirme. Es más, yo no pasé. Allá había una columna así, pero era en barro porque la iglesia todavía estaba de barro. Y yo me apreté a esa columna y yo no me soltaba.
y los hermanos me conocían. Y el uno me decía, hermana, hermana, porque estaban bien. Uno ve cuando alguien está luchando. Cuando el enemigo no lo quiere soltar, uno sabe que es una lucha fuerte. Y en mi corazón yo tenía el sentir, pero en mi mente había algo que me amarraba y no me dejaba, no me soltaba. Y de un momento a otro yo me vi postrada en el altar. Yo no sé cómo pasé, pero por eso les digo, el Señor tenía una cena preparada. Él lo preparó todo, porque yo no fui, el Espíritu Santo me llevó. Y por eso hoy le doy gracias al Señor que me tiene aquí. Yo soy privilegiada de lugares que no debería, pero el Señor es el que me permite estar. Y para la gloria y la honra de Dios, desde ese día prometí estar fiel a Él y aquí estamos, hermanos. Las emociones nos pueden dañar. Hoy las emociones están destruyendo hogares. Ayer atendí un caso de una joven, tiene 24 años, y llegó a la casa llorando, no podía ni hablar. Y me decía, hermana, mi hogar, se perdió mi hogar. El esposo se descarrió hace un mes y ya no quiere saber nada más de ella. Yo le decía, pero cuéntame qué pasa, cuál es la situación. Me dijo, hermana, a mí me da la ira y yo no sé dónde quedo. Yo cuando vuelvo a reaccionar, está la vajilla tirada en el suelo, están los cuchillos, está todo. Yo le dije, hermana, de verdad, va a sonar chistoso, pero yo le abrí la puerta de la casa y yo le dije, hermana, con todo el respeto, yo voy a abrir la puerta porque si usted se pone brava, yo arranco a correr. Sí. Hermanos, nosotros debemos aprender a controlar nuestras emociones, porque probablemente somos nosotros los que estamos destruyendo las cosas y los que estamos evitando que lleguen las bendiciones de Dios a nuestra casa, a nuestra vida. Amén. Aprender a ser buenos administradores de nuestras emociones nos evita tomar malas decisiones. En Proverbios 4:23, vuelvo y repito, cuida tu mente en otra versión y tu corazón y permite que la paz de Dios te guarde en medio de tu espera. Seamos prudentes, hermanos. No le demos larga a lo que sentimos de momento. Muchos jóvenes se han casado porque piensan que esa es la ideal. O ese es el ideal, porque es que ese tiene el carro bonito, o ese le brilla más el zapato. Yo lo he escuchado. Pero se han afanado y a los 2 meses dicen, la embarré. Esa no era, no supe esperar. Y muchas veces por no esperar, tomamos malas decisiones. Muchas veces por la emoción de que la más bonita a sus ojos, puede que sea la más fea o el más feo. Pero como los ojos nos hacen engañarnos, ¿cierto? Nosotros nos enamoramos y nos enamoramos tan perdidamente que nos olvida ¿qué? Presentar nuestras emociones ante Dios. Yo quiero invitar a los que estén en sus pies. Yo les entregué unos papelitos por ahí. Por aquí hay una canastica. ¿No hay una canastica? De pronto todos no lo han hecho porque no hay esfero para todos. Pero usted va a pensar en su emoción, en esa emoción que usted quiere dejar, en esa emoción que le hace daño, hermanos. Seamos sinceros. Hay emociones que nos dañan. Ayer también atendí otra señora, no es de la iglesia. Y la señora fue y me decía, yo no puedo más. Y es una persona estudiada, profesional. Y me dijo, yo no puedo más, no puedo más. Y lloraba y lloraba. Y yo la dejé que llorara como 20 minutos. Y lloró tanto, tanto, y me dijo, mi hogar se está perdiendo. Hermano, el diablo está atacando los hogares. Y si nos descuidamos, hermano, nuestro hogar también está en la mira del enemigo. Y si nos descuidamos, nuestro hogar también se puede caer. Esa casa que construimos se puede caer. Amén. Y le decía a ella, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Y me decía ella, es que yo soy muy celosa. Si él sale, yo lo llamo. Estoy encima. Se vuelven tóxicas las personas. Y el hombre es un buen hombre. Ella me dice, todas las cosas que me dice son buenas del hombre. Yo le digo, él es muy bueno. No tiene nada malo. Entonces, ¿usted por qué lo cela? Ella me dijo, doctora, son situaciones de mi infancia. Son situaciones que yo traigo desde allá.
Y yo no puedo dejar de ser así. Mi papá nunca estuvo conmigo y me faltó el amor de él. Y ahora yo veo en mi esposo el amor y yo quiero que él no se vaya, que no me deje, que no me abandone. Estamos trayendo cosas del pasado a nuestra casa. Estamos trayendo cosas del pasado a nuestros hijos, a nuestra familia. Hermanos, tengamos cuidado. Cuidemos nuestra casa. Aquí hay un recipiente. El que guste venir a traer esa carita, esa palabra, puede venir a depositarla. Y vamos a pedirle al Señor que esto que depositemos aquí se vaya de nosotros. Vamos a hacerlo algo simbólico. Que el Señor, esto que nosotros queramos que ya no exista en nuestra vida, Él se lo lleve. Y que ya nosotros podamos poner de nuestra parte, doblar nuestra rodilla y hacer que el Señor reine en medio de nuestras emociones. Amén. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Señor, tú eres Rey omnipotente. Señor, hermano, hágalo con acto de fe. Hágalo como acto de fe. Que el Señor actuará en medio nuestro. Oh, Señor, aquí hay un pueblo entendido, Señor. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que cada una de estas emociones, la ira, la rabia, el mal genio, los celos, todas estas cosas que hacen que nuestra vida no tenga un diario vivir, que nos hagan, es que cada día nos paremos con el pie izquierdo. Que todo esto malo, hermano, porque tenemos cosas malas. Tenemos cosas que debemos de sacar de nuestra vida para que seamos mejores personas, mejores cristianos, mejores padres, mejores esposos. Vamos a ofrecerle eso al Señor. Señor, aquí hay un pueblo agradecido. Yo sé, Señor, que tu palabra ha sido clara, Señor. Tal vez no es un mensaje, Señor, para que nos desbordemos, Señor, en lenguas, pero tú has traído un alimento, Señor. Y aquí un pueblo entendido, Señor, ha puesto, Señor, estos mensajes, Señor. Aquí hay ira, Señor. Aquí hay rabia, Señor. Aquí hay celos. Aquí hay muchas cosas que quieren que desaparezcan de su vida, Señor. Y yo hoy, Señor, en tu nombre, Jesús, reprendo, Señor, todas estas cosas. Desato, Señor, cualquier cadena, Señor, que esté atada en cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que seas tú siempre ayudándonos a ser mejores. Glorifícate en nuestra vida, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, y que podamos, Señor, aprender cada día a manejar esta